Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bendiciones para todos, para buenos y para malos, para pecadores y no pecadores. Pero no pecadores, no existe eso. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado contra Dios, todos hemos hecho lo malo del Señor. El Señor nos está mirando a todos, a todos. El Señor no retarda su promesa, Él volverá. Él va a venir pronto. Y esta mañana queremos seguir hablando acerca del arrebatamiento, porque muchos dicen que nada más son pocos versículos y que la Biblia no habla mucho de eso, pero pues estamos viendo que en la Biblia habla de la esperanza bendita. Estamos oyendo muchas palabras de hombres que dicen cosas que, por ejemplo, oí que dijeron que nada más había 5 versículos que hablaban acerca de la salvación se pierde y que había como 135 versículos que decían que la salvación no se pierde. Amigos, eh, eso es poco, no es cierto, esas son especulaciones. Así como las especulaciones que hacemos muchos, por ejemplo, cuando hacemos nuestra rayita y ponemos que es la línea del tiempo, que la humanidad va a durar 6000 años, y que cuando se cumplan los 6000 años va a dar inicio el milenio y que la gracia se derramó en la cruz y que 2 días después, o sea 2000 años después, se va a terminar la gracia y, y va a venir Jesucristo en el arrebatamiento y posteriormente su segunda venida después de haber pasado la semana 70, que es la última semana, que son los últimos 7 años del cumplimiento de la profecía de los 6000 años y muchas cosas se pueden hablar, que el día del arrebatamiento será antes, otros que será a media tribulación, así cuando termine la tribulación y comenzará la gran tribulación y que seremos arrebatados. Y otros dicen que hasta que se toque la séptima trompeta, de que está en Apocalipsis, porque dicen que es la última trompeta. Eh, Otros dicen que cuando venga Cristo a salvar a su pueblo, o sea, al final de la gran tribulación. Y, y ustedes vean lo que dicen. Todos pueden decir cosas, ¿por qué? Pero ¿por qué no nos ponemos a estudiar la Biblia? ¿Por qué no nos ponemos a estudiar si de veras lo que dicen es verdad? Vamos a leer un versículo que aquí mm, dice en segunda de Corintios. No, esta es primera carta de Corintios, capítulo 16, verso 23 dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes, esté con vosotros. Y luego dice, mi amor en Cristo Jesús esté con todos ustedes. Y en el 21 dice, yo Pablo les escribo esta saludación de mi propia mano. La carta de Primera de Corintios es una saludación. Pero vean todo lo que habló acerca del arrebatamiento. Pablo habló a los corintios y les dijo aquí, en el capítulo 15, la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos habla del, del arrebatamiento. Entonces dice Pablo, dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, o sea, sea maldito. El Señor viene. Jesús, Pablo está diciendo que Jesús va a venir. Dice, Maranata, Jesús viene, amigos, y mucha gente dice, es que han pasado muchos años y el Señor todavía no viene. Vamos a hablar, este, objetivamente. Jesús viene y dice la gente, es que no, ya hace más de 2000 años dicen que Jesús iba a venir y que no sé qué. Bueno, miren, cuando nació Jesús, a nuestra fecha van 2024 años. Cuando Jesús muere en la cruz, muere a la edad de 33 años. Ahora,
no podemos decir que Jesús murió ya hace como, bueno, ya hace más de 2000 años. No, no, no. Jesús murió y todavía no se cumplen los 2000 años, amigos. Tan solo, mire, estamos en el 2024. Vamos a poner así. Cheque bien. 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033. 9 años. O sea, Jesús murió en el 33, en el 2033 se cumplen los 2000 años. O sea que Cristo hace 1991 años murió en la cruz. Y póngase a pensar si estoy diciendo alguna herejía, como dicen muchos, y, es un hereje. Bueno, saque sus cuentas. Las cosas son fieles. Y seguimos diciendo, como dijo el apóstol Pablo, Maranata, el Señor viene. Esta palabra, el Señor viene, quiere decir Maranata, el Señor viene. O sea, Jesús va a venir. Y Pablo decía, desde Corintios les estaba él compartiendo de que Jesús iba a regresar, el regreso de Jesús. Ahora, fíjense bien, Pablo murió como en el año 67. Históricamente, pues no dan fecha exacta, solamente pues que murió entre el 65 y 67. Ok, vamos a ponerle 67. A Pablo se le revelaron cosas impresionantes. A Pablo se le reveló esa situación de que él había ido al tercer cielo. Entonces en el tercer cielo él oyó cosas que no es posible expresarlas, porque son fantásticas, increíbles, extraordinarias. Entonces, como el apóstol Pablo estaba allá, no estaba en trance, Dios se lo llevó al tercer cielo. Él lo dice allí en su testimonio, porque ustedes saben que Pablo, lo vamos a leer, miren, para que vean la preeminencia del amor. Vamos a ir aquí, ya leímos Corintios 15, ahora vamos a leer una parte de la Biblia que es muy difícil para muchos. Entonces nosotros tenemos que expresar lo que el Señor nos dice. Bueno, mientras ahorita lo busco, vamos a empezar a leer la carta de Tesalonicenses para mostrarles algo de que la gente hoy está negando el arrebatamiento. O sea, dicen que el arrebatamiento no va a suceder. Pero hay una cosa que me llamó la atención respecto a que el hombre está construyendo esas naves tipo ovni. El hombre, el humano. Y se ven y dicen, no, mira, sí existen los extraterrestres. Porque estoy oyendo que dicen que va a haber un falso arrebatamiento. Pero no es así. El arrebatamiento va a suceder. Y cuando suceda el arrebatamiento, pues van a empezar con las mentiras de que los extraterrestres se los llevaron, pero que fueron los ovnis, y esos ovnis son, aparte de que hay muchos videos que son falsos, hay videos que son reales, pero son naves que son humanas. Tal vez haya naves de la otra dimensión, que es la dimensión de Dios, que son los carros de fuego. Quiero decirles que a mí me tocó ver uno aquí en la casa, pero esas son cosas que no debemos de hablar porque muchas cosas no son reveladas, y el que las ve, bien, mucha gente ha dicho que las vio o pareció verlas, pero vamos a ver que en Tesalonicenses hubo un problema. Ahí vamos a quitar el sonido porque no queremos que nos interrumpan los sonidos. Muy bien, entonces un saludo para Jesús
y para Martín. Dios los bendiga y vamos a leer en Tesalonicenses habla del ministerio de Pablo en Tesalónica, habla del ejemplo de los tesalonicenses que eran una iglesia que estaban dando ejemplo. Entonces habla también de la ausencia de Pablo, de la la iglesia. Aquí dice ausencia de Pablo de la iglesia. Está medio raro ese título. Entonces habla acerca de la vida que le agrada a Dios. Y en Primera de Tesalonicenses está hablando, Pablo les empieza a hablar acerca de la venida del Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, a los que están muertos en Cristo. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Maranata, el Señor viene. Y en Corintios, les leí que decía, el Señor viene, decía Pablo. En Corintios habló Pablo acerca del arrebatamiento, pues iba a tocar la trompeta, que era un misterio. Entonces nosotros ahora leemos la Biblia y decimos, mira, aquí dice que es un misterio. Sí, sí, pero ese misterio ya ha sido revelado. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. Entonces, ya no es misterio porque ya no lo reveló Dios por medio de la explicación de Pablo. Entonces Pablo, después de esto, exhorta a los hermanos. Entonces, ya en la segunda carta de Tesalonicenses, empieza a hablar Pablo acerca de que Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. O sea, fíjense, hay que discernir entre el regreso de Jesús por su iglesia y la venida de Cristo, que hablamos de la segunda venida, dice. Entonces Pablo dice, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Hoy en día vienen cosas a nuestra vida, vienen tribulaciones, viene angustia, viene estrés, viene todo eso que usted está pasando. Entonces, vienen persecuciones de alguna manera cuando la gente habla mal de nosotros, pero no han venido todavía a perseguirnos para matarnos y para acusarnos de herejes y para quemarnos en la hoguera. Pero si viniera ese momento tendríamos que prepararnos porque el Señor de un momento a otro va a venir. Entonces, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Nosotros, dice Pablo esto y nos acordamos de Jesús que dijo, bienaventurados que por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes. O sea, cuando digan la gente, ay, ese cristianito es igual que nosotros, imagínense. Todos somos pecadores y cuando nos hablaron de Cristo nos convertimos de nuestra maldad, nos arrepentimos. Éramos igual que todos. Éramos porque ahora fuimos justificados, limpios por la sangre de Cristo, perdonados y lo reconocemos y vivimos en obediencia a Dios, que es buscar la santidad. Cuando tú obedeces a Dios, Dios te santifica. La santificación es vivir en santidad. Y cuando tú obedeces la palabra, vas viviendo en santidad. Entonces, dice otro versículo, dice, para ser tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán. Entonces, padecemos por la causa del Señor. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación
a los que os atribulan. Es justo pagar con tribulación. O sea, aquí está hablando Pablo de cómo van a sufrir los que van a recibir su pago. Y ustedes que son atribulados, dense reposo con otros, con nosotros. O sea, entre nosotros nos debemos de dar reposo, aliento de vida, confianza, consejo siempre de que no peques, de que siempre está el Señor ahí para que le confesemos nuestros pecados cuando nosotros pequemos, cuando dudemos, cuando nos sucedan cosas, porque la fe a veces, la fe de muchos tropieza, la fe de muchos decae, pierde la esperanza. Ahora imagínense, si se pierde esa esperanza, entonces no tenemos que ser engañados. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, fíjense lo que dice a los tesalonicenses. Ven, daros reposo con nosotros, dice. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, imagínense, va a venir el Señor para dar retribución, o sea, el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, ni obedecen, ni obedecerán. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y aquí está hablando de la venida del Señor. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, dice, entre ustedes, por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Señor Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito y bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Acuérdense que siempre Jesús nos hablaba del Padre, que debemos de conocer al Padre, que Él nos lo debe a conocer. Entonces, aquí en este capítulo estamos viendo esta situación de la segunda carta de Tesalonicenses, y Pablo empieza a mencionar algo que les voy a compartir, que algo que hace la diferencia. La I hace la diferencia, miren. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de la venida, no dice segunda venida, va a venir el Señor. Y, dice, esta I hace la diferencia. Nuestra reunión con Él, o sea, va a haber una reunión con Él que es el arrebatamiento, que es el día cuando nosotros nos vamos a reunir en el cielo y estaremos para siempre con Él en las nubes, como lo había dicho Pablo en la primera carta a la que leímos de la venida del Señor, que estaremos en el aire para siempre con Él. Esa es nuestra reunión. Entonces, aquí Pablo empieza a hablar y dice, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. O sea, aquí, carta. Dice, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, fíjense, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Jesús no va a venir, el arrebatamiento no va a suceder sin que antes venga la apostasía. Y ahorita la apostasía está aumentando hasta que llegue su máxima expresión. Y dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, miren, estamos hablando de la apostasía y casi muchos pastores dicen que se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, y señalan que es el anticristo. Pero piense tantito. Viene la apostasía y de repente se manifiesta el hombre de pecado. O sea, los hombres que van a la iglesia se manifiestan. Son hombres que iban a la iglesia o que van a la iglesia y se empiezan a manifestar porque tienen un amante, hombres de pecado.
hombres que van a la iglesia, porque Pablo decía que se habían introducido entre nosotros hombres perversos que destruirían el rebaño. Mm. Y estamos viendo muchísimos pastores que no son de Cristo, son gente que se introdujo, que se levantó de en medio de nosotros y le llamó a su iglesia una iglesia cristiana, pero con un montón de herejías, en medio de una gran apostasía, que hacen cosas como que la risa santa, que el saco que tumba a la gente que danza como si fueran posesionados diabólicamente, o sea, los chicles ungidos, la manguera que riegan a la gente, que reciban, o sea, hablan que reciban al Espíritu. Amigos, cuando la gente se arrepiente, bien clarito, cuando la gente se arrepiente y acepta a Jesús en su corazón, en ese momento, si has creído en verdad, si confiesas tú el nombre de Jesús, tú recibes al Espíritu, Dios va a transformar tu vida, empiezas a seguir a Jesús, o sea, tomas una decisión de seguir a Jesús. Las cosas no son como a veces dicen unos, mira, vamos a hacer una oración y ya recibiste a Cristo. Tú ya recibiste a Cristo porque yo hice una oración por ti. Amigos, la gente tiene que decidir por su propia decisión. No tenemos que andar decidiendo por los demás porque Dios no decide por nosotros. Dios nos da la oportunidad. Y déjenme decirles que estaban discutiendo unos hombres y hablaban perversamente y decían que en ninguna parte de la Biblia existe la palabra albedrío. Y yo me quedé pensando, oye, ¿en dónde está? La estuve buscando y no la encontré. Este, pero yo sé que ahí en la Biblia dice Dios que tú debes de tomar la decisión. Dios nos dio libertad, amigos, libertad de decidir. Ese es el libre albedrío. No para que hagas lo que a ti se te dé la gana, para que tú digas, pues yo no creo en Dios. Es tu decisión, ese es el libre albedrío, porque Dios no hizo robot, pero no está escrito en la Biblia, porque Dios nos deja a nuestra libertad. Dios nos hizo libres para decidir. Entonces voy a seguir buscando voy a leer la Biblia toda otra vez porque no me acuerdo si dice eso. Así de que si me ayudan, si alguien dice, mira, sí, con gusto vamos a hacer el estudio acerca del libre albedrío. Entonces, dice que se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quiénes son esos? Pues los apóstatas, los hombres que están dentro de la iglesia, los hombres que se burlan de Dios. Entonces, fíjense, el cual se opone, o sea, hay gente que se opone dentro de la iglesia, que se opone al evangelio de Cristo, que se opone a las verdades de Dios, que dice cosas, se levantan en la iglesia y empiezan a predicar y empiezan a decir cosas que ni siquiera están en la Biblia. Entonces, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, ya ve todas las cosas que se dicen. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. O sea, yo soy el pastor, yo soy ese yo, o sea, el hombre de pecado, el hombre de ese ego, de esa altivez, de esa soberbia, que yo soy aquí mando. O sea, y haciéndose pasar por Dios, porque todo lo que él dice, eso es. Hombres que, por ejemplo, hacen una reunión y luego dicen, a ver, preguntas y respuestas, y a ver, hagan las preguntas que quieran, yo se las voy a contestar porque yo soy el erudito, el que sabe todas las cosas. Entonces, creen saber las cosas y cuando se equivocan, no reconocen que se equivocaron, hasta se enojan. Entonces, nosotros tenemos que ver lo que está pasando hoy en la iglesia. Y Pablo está diciendo aquí lo que está pasando, porque en aquel tiempo Pablo les dice que se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, nos está hablando de las personas, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Cuántos se opusieron al evangelio? ¿Cuántos empezaron a decir que eran unos mentirosos? ¿Y cuántos se pusieron a hablar en contra de Dios y, y tantas cosas? Entonces dice aquí Pablo, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? O sea, habla de cuando él estaba relacionado con ellos y les predicaba a los de Tesalónica. Entonces dice, y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste.
sea, fíjense lo que dicen. Ahora ustedes saben lo que lo detiene. ¿Qué es lo que detiene a este hombre de pecado? Fíjense, algo lo detiene, pero de repente se va a manifestar y va a venir a declarar su apostasía, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya están accionando la maldad en cada hombre. Aparte también estamos hablando que esta doble entendimiento acerca de que se refiere también al anticristo, ya que, bueno, anticristo es todo aquel que se opone a Dios, pero va a haber una persona que va a tener el espíritu del anticristo. Entonces ya está en acción el misterio de la iniquidad. Vea tanta maldad que hay en el mundo. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? ¿Quién detiene todas esas cosas? El Espíritu Santo. La iglesia. Ay, perdón. Me puse bien malo de las agruras. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. O sea, cuando sea arrebatada la iglesia, y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, ya se va a manifestar aquel hombre, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando regrese Jesús vamos a decir aquí, en su segunda venida, porque no he encontrado yo que diga segunda venida, cuando Él regrese al final, no en el arrebatamiento. Entonces, Él es inicuo cuyo advenimiento, o sea, Él va a venir, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces Pablo está hablando aquí acerca de estas cosas, pero nos vamos a ir, que Pablo nos dice después que escogidos para salvación y que la palabra de Dios sea glorificada, pero vamos a hablar acerca de estas cosas que están aquí escritas. Entonces, aquí hablamos de una carta, dice Pablo, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, por alguien que esté predicando, ni por palabra. O sea, cuando están diciendo que el arrebatamiento es el rapto secreto, o sea, no se conturben por esas cosas, porque esos son unos mentirosos que quieren engañar a la iglesia. Y luego dice, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y vamos a leer segunda de Timoteo 2:16. Aquí lo tengo, mi segunda de Timoteo 2:16. Y está hablando acerca de un obrero aprobado. Y le dice, ya ven que a mí me gusta leer el contexto, dice Pablo a Timoteo, recuérdales esto, Timoteo, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Si ustedes ven en TikTok hay una sección que se llama Live, y muchos quieren predicar y se meten hombres a contender. La contención, el debate es pecado, amigos, no lo hagas. No tienes por qué estar comentando para que te vean en el Face o en algún lado para que, ay, vamos a comentar, y que gente que ni conoces, gente ni sabes cómo es su fe, y están torciendo el evangelio y están blasfemando y están haciendo que peques. Deja de debatir. Entonces, fíjate, este es el recuerdo de siempre del Señor que le dijo a Timoteo, y hoy también se los decimos, exhortándonos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, porque nada aprovechan, sino que son para perdición de los que oyen. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. O sea, ¿por qué? Dice, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. O sea,
Fíjense desde qué tiempos decía el apóstol Pablo que en Mileto y Fileto habían ellos hecho algo, tal vez fue la carta, tal vez fue la palabra, ellos estaban diciendo, ellos se desviaron de la verdad diciendo que ya había sucedido el arrebatamiento. ¿Por qué digo que el arrebatamiento es la resurrección? Porque es un hecho de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es la resurrección de los muertos cuando se toque la trompeta. Entonces, aquí habían ellos oído y Pablo les estaba diciendo que estos hombres estaban mal, estaban hablando mal de la verdad. Ellos ya estaban diciendo, ya sucedió el rapto y trastornaron la fe de algunos que la esperanza, bueno, tal vez en aquel tiempo estaba la persecución, amigos. Usted debe también de comprender esa situación. Entonces, ¿cómo estando la persecución? Ya sucedió el rato. Imagínense, ahora nosotros tenemos luz, tenemos esa situación. Va a suceder el arrebatamiento. Y va a ser notorio, porque se van a ir muchos. Y los que se queden, pues se van a volver loquitos. Aquí está diciendo Pablo que la fe de algunos ha sido trastornada y muchos quieren trastornar tu fe diciéndote que el rapto es secreto, que Jesús, no puedo creer que Jesús venga como ladrón, mi Señor no es un ladrón, no, dice cómo ladrón vendrá. ¿Cómo viene el ladrón? Les expliqué en la vez pasada que debemos de estar preparados, porque si nosotros supiéramos a qué hora habría de venir el ladrón a minar nuestra casa, estaríamos preparados. Y Dios nos advierte que debemos de estar preparados para cuando venga el Señor como ladrón a llevarnos. O sea, estar preparados. Es una alegoría. No es así un hecho que, Jesús va a venir como mi Señor no es un ladrón y se equivoquen en la expresión y en el entendimiento. Entonces dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Este es un mandamiento para que tú seas arrebatado. Conoce al Señor a los que son suyos. O sea, Dios te conoce. Muy bien. Y conoce también a los malos, pero a ellos ellos no se van a ir en el arrebatamiento, se van a quedar. ¿Por qué? Por blasfemos. Por eso, porque se desviaron de la verdad diciendo cosas de la resurrección. ¿Cómo es posible que digan, por ejemplo, pastores, de que, mira, no tiene nada que ver nuestra salvación? Somos salvos por gracia y no tiene nada que ver lo del arrebatamiento, porque esas son doctrinas. Amigos, el mensaje es uno. Las enseñanzas son para que aprendamos y es un contexto general. Todo es dentro de nuestra salvación, todo es para nuestra salvación. Ahora, si yo soy salvo y yo empiezo a blasfemar como estos hombres, Mileto y Fileto, que se desvían de la verdad, que yo me desvíe de la verdad, diciendo tonterías, sandeces respecto al arrebatamiento, amigos, estoy trastornando la fe de algunos o de muchos, porque hoy es general por el Face o por el YouTube. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, no tenemos que decir, no, mira, por gracia esto es algo, ya yo estoy seguro, a mí no me interesa saber el día ni la hora, y ni el día del arrebatamiento, eso no me interesa, no, claro que te debe de interesar, porque sin esperanza, entonces hay que esperarlo, sin esperanza, o sea, tú no tienes la esperanza bendita del arrebatamiento, entonces, ¿cómo crees? Entonces, si tú no crees en el arrebatamiento, oye, pues, como dijo David Damon, conforme a tu fe se haga. Entonces, el fundamento de Dios está firme y tiene el sello. Conoce el Señor a los suyos. Y el mandamiento es, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Y por qué dice iniquidad? Si dice Pedro, la verdad dice él, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? Impío es aquella persona que conoce del evangelio, amigos. Porque el pecador a veces ni conoce, no sabe ni qué es pecado.
Tú predica el evangelio y habla a la gente y dice toda la gente, yo soy una persona buena. Oye, pero tú eres un pecador. Sí, pero todos somos pecadores, se justifican. Pero cuando los pones tú, las reglas de Dios, no obedecen los mandamientos. Nadie ha obedecido los mandamientos, amigo. Así es, ni los obedecerá. Solamente los que estén en Cristo, los que hayan sido entendedores de su palabra. Y fíjense la explicación que da Pablo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Fíjense lo que dicen, hablando de la iniquidad, santificando, útil al Señor, santificado, instrumento de honra santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dispuestos para toda buena obra, porque todas las obras que Dios preparó de antemano fueron hechas para que anduviésemos en ellas. No son obras de salvación. Dios nos ha salvado por su misericordia, pero tú tienes que aceptar a Cristo. Entonces dice Pablo, huye también de las pasiones juveniles. O sea, porque Pablo le estaba hablando al joven Timoteo. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Por ejemplo, cuestiones necias, cuestionamientos necios. Hermano, ¿la salvación se pierde o no se pierde? ¿Qué piensa usted? O sea, esos son cuestionamientos de hombres que enseñan otras doctrinas. Fíjense lo que había dicho Pablo, que de entre nosotros iban a levantar hombres muy astutos, que iban a predicar el evangelio de una forma que si fuera así creíble su evangelio y van bien y tienen así de gente, pero esa gente va rumbo a quedarse, no se va a ir en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque están oyendo blasfemias. Entonces, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Fíjense lo que tiene usted que seguir. Con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan su nombre. Júntese con gente de corazón limpia. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Si usted ve, cuando uno habla de que si la salvación se pierde o no se pierde, genera contienda, hermano. Debate, eso es pecado. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, apto, con dejando esas palabras necias, esas palabras de que yo no tengo por qué hablar cuando voy a predicar, diciéndole a la gente, ¿qué piensa usted, amigo? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Ninguna parte de la Biblia dice eso es de hombres, es una palabra de hombres. Ahora, como yo les he dicho, miren amigos, la salvación es por gracia. La salvación Dios nos la otorgó, nos la regaló, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es el regalo inmerecido, no lo merecemos, pero Dios nos lo otorga. O sea, por gracia soy salvo. Entonces, la salvación es un regalo. ¿La salvación se pierde? Claro que no, es un regalo. No habla en ningún lado de que si se pierde o no se pierde. La salvación ahí está. Pero sí dice la Biblia que el que se pierde es el hombre. Nosotros somos los que nos perdemos, los que nos desviamos del camino, por eso hay que hacer énfasis en esas cosas. Entonces, debemos de ser amables para con todos y aptos para enseñar. Sufrido. O sea, sufrido quiere decir no, que sufro mucho. No. Sufrido es de que tú vayas y prediques el evangelio y aceptes las cosas que te sucedan. Que sufras tú lo que te van a pagar. Te van a pagar desprecio, te van a pagar ofensas y tú sufre de todo eso, o sea, acéptalo. Y entonces seguirás adelante. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, o sea, con mansedumbre corrijas a los que se oponen. ¿Quiénes se oponen? Los incrédulos y aún los cristianos, esos que dicen que saben mucho. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Fíjense lo que está diciendo, si leemos bien. Que con mansedumbre nosotros corrijamos a los que se oponen al evangelio, por si quizás, o sea que nosotros con nuestra actitud
les prediquemos amándolos, mostrándoles amor, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad, porque sin arrepentimiento, amigos, no hay nada. Sin arrepentimiento no hay salvación. Las palabras solo son palabras. Sin arrepentimiento no hay nada para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Satanás ha cegado el entendimiento de muchos hombres. Pero miren, me encontré con otro versículo hablando de este Himeneo y Fileto, que quizás Pablo los está diciendo que lo que ellos hablaron, lo que ellos hicieron, comerá como cangrena lo que dijeron, se van a consumir, de los cuales son Himeneo y Fileto, léalo bien, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. O sea, fíjense lo que ellos estaban diciendo. Pero vamos a ir a otro, que es Primera de Timoteo 1:19. Vamos a regresarnos a Primera de Timoteo 1:19. Aquí lo tengo. Fíjense lo que vamos a leer aquí acerca, pero con el contexto, el ministerio de Pablo. Pablo está hablando y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. Fíjense lo que era Pablo: blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia, en incredulidad, porque él no creía en Cristo, él perseguía a la iglesia. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en él, o sea, en Cristo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de crecer, de creer en él para vida eterna. O sea, fíjense, creer en él para vida eterna. Si tú crees en él nada más porque yo creo en Cristo, pero tienes que creer para vida eterna, no para decir, yo creo en Cristo, pero no lo conoces, no entiendes, no le crees a su palabra. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, esta fe que le habla que tenga conciencia, buena fe, manteniendo la verdadera fe, dice que desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué estarían diciendo estos hombres que están blasfemando? Si eran compañeros, todos se conocían. Serían, o sea, vean lo que se manifiesta dentro de la iglesia. Y hoy en día también hay hombres que, miren, la sabiduría de Dios es solamente la palabra de Dios. La sabiduría del hombre es lo que a uno le agrega. Entonces, nosotros debemos de ser fieles a Dios en su palabra. Entonces, aquí están este documento para que nosotros veamos que del arrebatamiento se ha hablado todo el tiempo. Pablo desde Corintios decía: Maranata, el Señor viene, el Señor va a venir. Corintios habló del arrebatamiento, habló de los muertos en Cristo que iban a resucitar. Y está hablando también, pasando los años, cuando Timoteo ya era pastorcito, que los hombres estaban hablando cosas, estaban enviando cartas, palabras, estaban diciendo cosas blasfemas acerca del arrebatamiento. O sea, porque el arrebatamiento que nosotros hablamos es el mismo de ayer, es la resurrección de los muertos. Cristo va a resucitar a los muertos.
Y hablando de estas cosas, fíjense que la palabra resurrección es la 386 que está en griego, que es anastasis, que viene del 450 y parece de nuevo, dice, es decir, literal, parece de nuevo, fíjense esa palabra, yo decía, pues no le entiendo, ¿qué querrá decir esto? Es decir, literal, resurrección de los muertos, o sea que va a ser nueva creación, individual, va a ser la resurrección individual, recobrar, o sea, está pudriéndose en la tumba, va a recobrar su estado natural, o recuperar la vida, dice, levantamiento, resurrección. Y la palabra 450, que es eh, la que le sigue, que viene de anastasis, anistemi, que es la palabra 450, que es resurrección, que quiere decir levantarse, pararse, pararse de nuevo también, eso es, este, comparecer, preservar, o sea, algo que Dios va a hacer, preservar nuestra vida, dándonos vida. Entonces, de ahí me encontré otra palabra que es la 1453, que es ejeiro, que también es resurrección, que es despertarse del sueño, levantarse del sueño, despertar, que está acostado, o de una enfermedad, dice, levantarse de la enfermedad o de la muerte, de la oscuridad, que está inactivo, que está en ruina, o sea, cuando uno muere ya es la ruina, de la no existencia, levantarse, esta palabra Ejeiro dice, de la no existencia a la existencia, se va a levantar, quiere decir resucitar, despertar, resurrección. Y entonces viene la palabra exanastasis, que es la 1815, que es literalmente levantarse de la muerte. Y aquí leí en Hebreo 6 algo que me llamó la atención. Entonces dice aquí en la narración, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. O sea que tú debes de creer que Dios ya te perdonó. Si ya te perdonó, debes de seguir adelante. Y si has pecado nuevamente, debes de confesar tu pecado, pedirle perdón a Dios, siempre santificándote en la obediencia al Señor. Entonces dice, del fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, ¿ya te bautizaste? De la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, ya están las doctrinas ahí. Debemos de seguir adelante, a proseguir con nuestra meta, a correr para llegar a la meta, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, eh, los apóstatas, los que medio creen, los tibios, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, o sea, los que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, o sea, que vuelvan a volver a empezar, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eso es lo que hacen muchos, gente, los apóstates, y todavía dice que creen en uno. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es de ser quemada. O sea, ¿cómo nos podemos atrevernos si nosotros ya un día venimos al Señor y nos arrepentimos y venimos, como otra vez nos tienen que volver a evangelizar? Solamente debemos de reconocer, Señor, perdóname, y nada
de que volví a empezar, volví a nacer, ¿no? Es que nunca has nacido, es necesario nacer de nuevo. Porque la gente está yendo a las iglesias y en las iglesias se están llenando de invitados. Pero esa gente no es salva porque no es arrepentida y a veces sabe algo y ella piensa que ya lo sabe. O porque uno hizo una oración, ay, mira, di estas palabras y, ya soy salvo porque de veras te arrepentiste. Esa es la situación que se está viviendo hoy en día, por eso hay apostasía. Por eso aquí en este capítulo habla en Hebreos, desde el 5, habla un título que dice advertencia contra la apostasía. La apostasía, ustedes saben que es divorciarse de Dios, pero también es no creer en sus doctrinas. Ser apóstatas es, por ejemplo, yo creo en Dios, pero no creo en eso. Entonces, ¿en qué crees? O sea, si Dios, mira, si tú no sabes el día ni la hora, ni yo tampoco la sé. Que diga uno, es que ahí dice que Cristo no sabe el día, ni la hora, ni los ángeles, solo mi Padre. Ok. Eso estaba escrito cuando Cristo estaba con los discípulos y los discípulos escribieron la Biblia. Y Pablo estaba viviendo en el año, no, bueno, entre 65 y 67 y él fue asesinado. Y mientras el apóstol Juan estaba preso y hasta el año 95-96 fue escrito el libro de Apocalipsis. O sea que Pablo no sabía nada del Apocalipsis, amigo. Tenemos que ser objetivos. Pablo murió, pero dejó escrito la revelación y para más entendimiento que Dios nos dio fue cuando el Señor le habló a Juan y vamos a decir, dígame usted si Dios no sabe el día ni la hora. O sea, Jesús. Cristo asciende al cielo y habla con su Padre, habla con nuestro papá, con su papá. Y, y empieza Apocalipsis a ser escrito y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le reveló a su Hijo. ¿Qué le reveló a su Hijo? Mira, está hablando de los eventos futuros. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios envió a su ángel y le dijo, escribe estas cosas, pero fíjense, le dice, las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. O sea, ¿quién dio testimonio? Juanito, el amado del Señor, y de todas las cosas que vio, o sea, de las cosas que ha visto. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, Dios sabe la hora, el día, pero Él no nos la dice. Él dice que las cosas están cerca, pero está en el año 95 escritas. Pero tú debes de leer todo el contexto de la Biblia, la profecía. Ezequiel profetiza y dice, mira, este loco, dice, profetiza para muchos años. Quizás para 200 años o 1000 años. O sea, profetiza para un futuro, no nos va a tocar a nosotros, amigos, pero ya es tiempo. Nos va a tocar. Si llega alguna pandemia, una nueva pandemia, y morimos, asegúrate de morir en Cristo. Y si no mueres, ten por seguro de que si permaneces fiel, perseverando en Cristo, vamos a irnos en el arrebatamiento. Porque si quedamos vivos, los que hayamos quedado, fíjense, los que hayamos quedado de qué? De los terremotos, de la previa antes del arrebatamiento, antes de que empiece la semana 70. Porque van a venir ahorita, fíjense, los huracanes, los terremotos, ahorita la iniquidad está por todos lados, están matando gente por donde quiera. Todo va a cambiar, el cambio climático,
Va a venir una depresión impresionante donde no nos va a alcanzar el dinero, van a morir muchos de hambre porque el alimento se va a escasear y el poquito que haya va a costar una feria. Y no es de que se asusten, es de que usted esté preparado porque debe de pensar, Maranata, el Señor viene, Cristo viene. No sé la hora en el día, pero sé que el tiempo está cerca. He aquí vengo pronto, dijo el Señor. Y luego le dice otra vez ahí en Apocalipsis 21, he aquí vengo pronto, Apocalipsis 22. Y luego dice, he aquí vengo en breve. Así es de que el Señor va a regresar, o sea, no tengas pendiente, espéralo. Por eso debemos de orar siempre a Dios, Señor, aumenta nuestra fe, nuestra esperanza y el amor. Fe para seguir confiando en sus palabras, esperanza para seguir esperando en sus promesas y amor para poder amar a la gente, porque no amamos a los demás. Nos tratan mal y a veces, pero es su decisión de ellos. Aún así tenemos que amarlos, compartirles el evangelio. Tenemos que ser valientes, amigos. Así es de que este es el mensaje de esta mañana y vamos a seguir hablando. ¿Por qué dice la gente que el arrebatamiento es un tema muy que no está en la Biblia? Yo llevo 4 compartidas y habla del arrebatamiento y tengo más. ¿Cómo es posible que digan que el arrebatamiento es una nueva doctrina? Así es de que espérenlo, santifíquense, como les leí ahí, hay que santificarnos, que no nos volvamos atrás, porque es imposible que seamos otra vez renovados, porque ya gustamos de la salvación. Por eso hay muchísima gente que va a la iglesia, que es invitada, y esa persona oye el evangelio, oye la Biblia, ay, qué bonito están las alabanzas, están padrísimas, pero esa persona solamente es una persona que va a la iglesia y que gustó del don celestial, pero no se arrepiente. Y las iglesias están llenas así, y después las personas dicen cosas. ¿Por qué? Porque permanece su pecado. Hasta que ellos se arrodillen ante el Señor y le digan, Señor, perdóname. Eso es personal. Humillaos delante del Señor para que podamos ser salvos y el Señor nos libre. No es ser religioso, es un acto de reconocer lo que somos y quién es el Señor. Así de que Dios les bendiga, hermanitos. Un saludo, voy a saludar a los que están aquí. A Martín Marrito Herrera. Dios te bendiga. A Joana, Dios te bendiga. Y hay por ahí otros más. A Jesús. Y a todos los que vean el video, compártanlo. Vuelvan a oír, comenten. Porque a veces nos podemos equivocar, pero a veces yo estoy leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y digo, "Oh, es que esto, ¿por qué está aquí? ¿Por qué dice esto?" Y viendo el contexto desde Corintios, dije, no, pues Pablo estaba trabajando y estaba aquí y allá, hablándole a los cretenses, a los tesalónicos, a los de Colosas, estaba hablándolo a todas las iglesias, a los de Corinto. Imagínense, amigos. Se vale imaginar. Así de que bendiciones para todos, Dios les bendiga, cuídense mucho y como dice aquella mujer, dice, edúquese y ella no se educa. Así de que bendiciones. Dios les bendiga a todos. Adiós.